Cuando Barrabás tenía poco más de 70 años, al final de la década de los 80, seguía vistiendo igual. Un sombrero fedora, una camisa casi transparente producto de los años de uso, y en los pies, unas alpargatas deshechas. No obstante, con esa edad aún era un hombre fuerte, fibroso y alto de casi 2 metros. Ante el anuncio de alguno de sus compañeros de Taguara, Barrabás sorbía un trago de la cerveza que tenía en la mano y se ponía de pie para saludar o posar con una amplia sonrisa. De inmediato, repetía la misma historia que, aunque lo hizo célebre, no llegó a sacarlo de la pobreza. Barrabás fue, nada más y nada menos, que el hombre que encontró el diamante más grande de Venezuela y uno de los más grandes del mundo. Bienvenidas y bienvenidos a Crónico, Érase una voz, un podcast de crónicas elaboradas por el periodista y escritor Ernesto J. Navarro. El episodio de hoy se titula Barrabás, el diamante más grande de Venezuela. Acompáñame durante unos minutos a conocer personajes con vidas asombrosas. Este podcast, como ya te lo he dicho, es un viaje por mis memorias de periodista y mis emociones de escritor. Comenzamos. Minas del Callao, Venezuela, 1917. Nuestro personaje nació ese año, 1917, como James Theophilo Hobson, aunque la mayoría prefería llamarlo Jaime. Sin embargo, desde muy joven lo apodaron Barrabás, como el personaje bíblico que fue salvado de la crucifixión el día que condenaron a Jesucristo, pero nadie recuerda hoy por qué recibió ese mote. Los padres de James Hobson migraron de Trinidad y Tobago hacia Venezuela buscando mejores oportunidades. Desembarcaron en el Callao, una ciudad minera fundada a mediados del siglo XIX por una diversidad de personas, venezolanos, africanos, antillanos, ingleses, españoles, brasileros y hasta franceses, todos atraídos por la fiebre del oro. De esa confluencia de nacionalidades nació un idioma que solo se habla en el Callao, un patuá como los originados en las Antillas. En aquel ambiente, lo más natural era que Barrabás Hobson, cuando tuvo la edad de trabajar, decidiera dedicarse a la búsqueda de oro y diamantes. La mañana del sábado 10 de octubre de 1942, Barrabás Hobson y su compañero de faena, un hombre conocido como Indio Soler, trabajaban en la mina El Polaco, ubicada a orillas de la carretera que comunica las poblaciones de Santa Elena de Guairén con Icabarú. Barrabás cernía arenas en una desviación del río Surucún. En realidad, lavaba el material. Esto quiere decir que estaba colando una especie de barro desechado por otros mineros que operaron a mayores escalas. Pero de ese barro emergió un tesoro jamás visto. Emergió con un grito repentino que rompió el silencio de la jornada. ¡Compadre indio! ¡Compadre indio! ¡Por ese carajo! ¡Venga a ver esta vaina! Aquel año 1942, Barrabás Hobson tenía en sus manos un diamante en bruto que pesaba 155 quilates, unos 31 gramos. Hasta el momento, el más grande jamás encontrado en este país. Tan grande que la memoria popular se debate en recordar al diamante como una piedra del tamaño de una cebolla pequeña, un trompo o incluso una pera. Una piedra preciosa que resultará ser de gran pureza. Al encontrar aquella gema brillante, Barrabás Hobson supo de inmediato que en ese mundo de mineros, plagado de triquiñuelas y engaños, prontamente sería asediado por estafadores de oficio. Animado por un abogado llamado Matías Carrasco, el minero Barrabás emprendió el viaje desde el estado Bolívar hasta Caracas, la capital, a más de 586 kilómetros de distancia. La idea de ambos hombres era solicitar al Banco Central de Venezuela que resguardara el diamante hasta poder conocer su valor real. Al ver aquella gema, los directivos del banco informaron al entonces presidente Isaías Medina Angarita sobre la llegada del diamante y éste insistió en ver la piedra y al minero que la encontró. Fue así como James Barrabás Hobson visitó el Palacio de Gobierno, de donde se cree que la piedra salió con el nombre de Diamante Libertador, aunque en todo el estado Bolívar la gente lo llamaba, como lo sigue haciendo hoy, el Diamante Barrabás.
El encuentro entre el minero y el presidente no despertó tanto interés en la prensa local como el tamaño del diamante. La piedra preciosa se volvió noticia replicada una y otra vez por las agencias internacionales. La casa Harry Winston, propiedad de un joyero hijo de inmigrantes ucranianos en Nueva York, gestionó la adquisición. El monto de la compra, así como la cantidad de dinero recibida por Barrabás, varían de un relato a otro. Lo único coincidente para las fuentes es que la casa Winston hizo un gran negocio y Hobson se quedó con una pequeña parte. Estás escuchando Crónico, Érase una voz, el podcast de Ernesto J. Navarro. Luego de comprar el diamante Barrabás, Winston encargó la transformación de la piedra al experto gemólogo Adrián Gracelli, quien estudió la roca durante 2 meses antes de tocarla para dividirla. El diamante Barrabás fue calificado como una piedra de color D. Esto quiere decir que se trata de una roca absolutamente incolora, químicamente pura y estructuralmente perfecta. Este tipo de gemas son apenas el 1 o 2% de todos los diamantes naturales minados en el mundo. El diamante Barrabás se cortó en 4 piedras, 3 esmeraldas de 39,80 quilates la primera, 18,12 quilates y 8,93 quilates, más un corte marquesa de 1,44 quilates. El brillante de mayor tamaño, el de 39,80 quilates, conservó el nombre de Libertador y fue vendido por la casa Winston en 1946 a May Bonfield Stanton, heredera de la fortuna del diario Denver Post. Pero en el año 1960, la casa Winston volvió a recuperarlo en una subasta tras la muerte de la compradora. Lo cierto es que el día en que Barrabás Hobson regresó a su casucha del asentamiento minero El Polaco, traía en sus manos una pequeña fortuna producto de la venta del diamante. Dicen los que dicen que luego de unos días de farra en prostíbulos de la zona donde brindó hasta champaña a los amigos, Barrabás estaba como al principio, sin un centavo. Pasada la resaca, siguió buscando la fortuna en las minas, malviviendo en casas improvisadas con madera o latas, hasta que el cuerpo le dijo que ya no podía más con ese trabajo. A partir de los años 60, Barrabás se dedicó a gestionar un prostíbulo llamado La Horchila en el pueblo de Icabarú. Luego se mudó a la calle El Dorado en Tumeremo, capital del municipio Sifontes, donde abrió otro negocio al que bautizó La Fortuna, en el que vendía cervezas y botellas de ron. Crónico, Érase una voz es un podcast del periodista Ernesto J. Navarro. El diamante Libertador o diamante Barrabás desató leyendas de todo tipo. Por ejemplo, se dice que luego de la visita al Palacio de Gobierno, el presidente Medina Angarita le cambió su caballo por un enorme coche negro. Se dijo también que adquirió fortuna y se casó con una mujer de buena familia. Otro mito alrededor del diamante Barrabás asegura que uno de los 3 fragmentos principales de la piedra había sido comprado por el actor Richard Burton para obsequiárselo a la musa de los ojos violeta, Elizabeth Taylor. Cuentan que la actriz lució la joya en un baile ofrecido en el Principado de Mónaco y que años más tarde vendió el diamante para donar el dinero a la construcción de un hospital en Botswana. También se asegura que una pieza del diamante Libertador es una de las joyas de la reina de Inglaterra. A decir verdad, nadie pudo corroborar las leyendas y tampoco se conoce el paradero del resto de los diamantes cortados al dividir el diamante. Barrabás tampoco llegó a enterarse de ninguno de estos mitos. La historia del más famoso minero de Venezuela acaba sin mitos. El 1 de junio de 1992, en una pequeña casa con paredes de bareque, techo de palma y piso de tierra. Esa mañana, a Barrabás Hobson lo sorprende un infarto fulminante. Este fue el 4º episodio de la primera temporada de mi podcast, Crónico, Érase una voz. Como en episodios anteriores, en la descripción del video les dejo el enlace a la crónica que, sobre Barrabás, escribí en 2018, por si te interesan detalles de esta historia que no cuento en el podcast. Si lo deseas, puedes contactarme, enviar saludos, sugerencias o aportes a través de @Ernesto J. Navarro en todas las redes sociales. Hasta una nueva historia.